Toma la palabra, un programa de Hestia Radio para dar voz a niños, niñas, familias y colectivos sociales. Con Miriam Cruz. Asociación Hestia. Contra el silencio, toma la palabra. Con la colaboración del Banco Santander. Bienvenidos a un programa más de Toma la Palabra, el primer programa tras el confinamiento por la crisis sanitaria que hemos vivido en estos últimos meses. Nuestro mayor deseo antes de comenzar el programa es saber que están todos bien y que han salido reforzados de esta situación por crisis sanitaria que hemos vivido. En la mesa de debate del programa de hoy contamos con parte de un equipo investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, autores del estudio llamado Efectos del confinamiento por el COVID-19 en las familias canarias. Ellos son Juan Carlos Martín y Pedro Alemán. Tienen la palabra para presentarse a nuestros oyentes. Bueno, empiezo yo. Soy Juan Carlos Martín, profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y bueno, además de profesor de este Departamento de Educación, pues coordino el máster de Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Alemán. Yo también soy profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pertenezco al Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social y soy sociólogo. Y es un placer estar aquí compartiendo con ustedes los avances en nuestros estudios. Muchísimas gracias a ustedes por querer compartir con nosotros y la sociedad en general, pues aquello a lo que se dedican y lo que conocen acerca de lo que sufre nuestra sociedad, ¿no? Y les quería preguntar, para empezar este debate, pues qué es lo que les motivó a ustedes como expertos a conocer qué situación vivían las familias por este confinamiento, ¿no? En sí, ¿por qué decidieron hacer este estudio? Bueno, nosotros estamos trabajando en el área, esta línea de investigación que tiene que ver con la familia y bueno, en un momento determinado yo creo que el confinamiento también ha ayudado por el tiempo que uno tiene a reflexionar un poco y bueno, pues el interés de aprovechar esta oportunidad, que esto es única, que esto es histórica y que sabíamos que, bueno, es verdad que prioridad ha tenido siempre pues todo lo que es el ámbito sanitario, porque había que salvar vidas, pero también sabíamos que había muchas familias que estaban confinadas y que ese contexto familiar pues tenía que de alguna manera dar respuestas, en algunos casos podía haber dado respuestas adecuadas a esta situación y en otros casos a lo mejor resentirse por todo lo que significaba esta situación de confinamiento, ¿no? Entonces, aprovechando esa oportunidad, pues el equipo rápidamente nos pusimos en marcha y la verdad que tuvimos una gran respuesta a esta investigación, ¿no? Yo creo también que fue muy al principio del confinamiento y pudimos encontrar pues respuestas fáciles por parte de la gente que ha colaborado muchísimo, desde colegios profesionales, uno de los colegios que más se ha implicado, el Colegio de Trabajo Social, de aquí de Las Palmas y después ya muchísimas instituciones, tanto canarias como de la península, porque este estudio lo hemos hecho de ámbito nacional, aunque lo que hemos presentado hace poco ha sido la parte o el informe relativo solo a Canarias, ¿no? Y añadir también que sigue siendo un estudio vivo, en el sentido que si bien los avances estaban relacionados con la situación de confinamiento, en la actualidad esa, entre comillas, nueva realidad también va a implicar elementos importantes para la familia y por eso vamos a seguir continuando con el estudio de ámbito nacional, como Juan Carlos nos acaba de explicar, y creo que hay una palabra que nos ayuda a entender también este estudio, ¿no? La gente ha participado mucho porque consideran que es importante el tema de la familia, porque muchas veces nos olvidamos de ese entorno en el cual, en una situación nueva, porque no hay manual previo, hay condiciones que están en juego, en la propia realidad de los miembros de la familia, si tienes menores o no,
tipo de familias, todos esos elementos están fluctuando incluso con su entorno social, principalmente las características económicas y sanitarias, que son las que más inciden en esta situación. Justo a eso quería ir. Perdona, Juan Carlos, no sé si querías aportar algo. No, que iba a decir que estamos nosotros dos aquí, está Pedro y estoy yo, pero formamos parte de un equipo más amplio, ¿no? Sobre todo de otro profesor, compañero nuestro del Departamento de Educación, que es Jesús Alemán, que también forma parte de este equipo, que hoy no ha podido estar. Estamos nosotros, pero formamos parte todos de este trabajo de investigación que hemos hecho. Muy bien, gracias por aclararlo. Justamente con lo que comentaba Pedro, quería preguntarle si se ha podido definir un perfil de las familias que han participado en el estudio. ¿Qué características generales han tenido las personas esas que han participado? Sí, quizás Pedro, que como es sociólogo, puede apuntar más esa parte sociodemográfica del estudio, ¿no? Siempre acercarse a una familia en el entorno social actual es complicado. Ya no podemos definir a la familia por el núcleo clásico de padre, madre, hijo. No. A partir principalmente de principios de este siglo, empiezan a surgir un desarrollo de una diversidad familiar importante. Entonces, aceptando esta realidad, que parte de los principios democráticos de igualdad de la mujer, de las posibilidades que tienen en la sociedad ahora las personas para poder elegir qué tipo de relación personal quiere, desde su perspectiva de individualización casi. Desde esa perspectiva nosotros aceptamos el reto desde un principio de la participación familiar desde diferentes ámbitos, ¿no? Familias heteroparentales, familias homoparentales, familias reconstituidas, reconocidas a sí mismos incluso como reconstituidas, familias monoparentales. La distribución fue ideada para poder dar respuesta a la complejidad social que nosotros tenemos. Entonces, para nosotros era una variable muy importante a tener en cuenta en el estudio y creemos que era referente tener este tipo de familias para poder referenciar realmente eso. Porque claro, nosotros nos referimos a la familia en singular. Realmente tendremos que estar hablando de las familias, porque realmente el modelo no es único, es variado y cada una de las familias precisamente vive en esta realidad de una forma diferente. Y hay una cosita que es importante, que hemos dividido estas familias heteroparentales, aquellas que tienen hijos y las que no tienen hijos. Es decir, en una muestra tan amplia, porque estamos hablando de un estudio que ahora mismo tiene más de 2.300 personas que han contestado al formulario, el cuestionario, hemos tenido un gran número de familias que viven en pareja sin hijos, a diferencia de las familias que viven en parejas con hijos. Entonces, toda la realidad varía mucho según, aunque sean heteroparentales, los que conviven juntos, esa familia, hay una realidad muy diferente, ¿no? Y luego también hemos añadido a las personas que han vivido solas y han pasado este confinamiento pues solas, ¿no? A nivel social también es interesante destacar una cosa, ¿no? Nosotros a nivel social decimos, tenemos amigos que los tratamos como si fuera de la familia. Pues nosotros también dentro de nuestra muestra hemos incluido a personas que viven con otros compañeros, porque entendemos que eso es, si no es una familia en concepto clásico del término, se les asemeja mucho por la función que realiza, ¿no? Entonces también hemos tenido en cuenta el concepto de familia de una forma muy abierta, muy amplia para dar respuesta a la sociedad actual, ¿no? Muy bien, aprovechando justo lo que decía Juan Carlos de las personas que han vivido el confinamiento en solitario, vamos a escuchar una experiencia de una persona que ha pasado este periodo de confinamiento en solitario y a ver qué es lo que ha sucedido o cómo lo ha vivido. Cuando escuché la noticia de que nos teníamos que confinar, mi primera reacción fue la de prepararme, la de ir al supermercado a comprar un poco más de la cuenta por si acaso algo me hacía falta, con el miedo incluso de que algo que me hiciera falta se podía agotar. Luego ya me di cuenta que realmente todo aquello que yo considero que es importante para el cuerpo, para la salud, yo practico yoga y eso me conecta muchísimo con el funcionamiento del cuerpo, la mente, la salud, qué tenemos que hacer para estar bien.
Entonces, claro, yo sabía que era fundamental tomar el sol, que era fundamental hacer ejercicio, relacionarse físicamente con otras personas, que esas cosas no tenían sustituto. Entonces, la verdad que eso me puso bastante nerviosa. Pensaba que nos íbamos a enfermar todos. Y bueno, intenté hacer lo que podía, pues tomar el sol en la azotea, hacer yoga, moverme, ir a hacer alguna compra y caminando, dar algún paseo un poquito más largo, añadir un par de calles al recorrido. Y luego, como vivo sola, también un día me di cuenta que yo estaba sola en mi casa y que en mi edificio había otras personas también que estaban solas y que cómo estarían, porque a lo mejor no estaba todo muy en silencio, ¿no? Entonces, no sé muy bien quién empezó, pero mi vecina y yo, que ella también vive sola, nos empezamos a llamar y a mandarnos WhatsApps. Y bueno, estuvimos ahí unos días que la verdad que fue muy agradable el tener ese contacto con ella. Nos preguntábamos si nos hacían falta cosas y bueno, y también nos pusimos a terminar ciertas tareas que había pendientes en el edificio de pintar unas zonas comunes y nos íbamos coordinando con eso. Llega un momento en el que yo tengo un huerto compartido y entonces pues sabíamos que los que lo compartimos que no podíamos ir y llega un momento en el que nos dicen que bueno, que con tal permiso, que con tal papel en el coche, pues que nos podríamos desplazar y ir a echarle un vistazo al huerto, regar. Entonces, con bastante miedo en realidad, decido hacerlo. Ahí me cambia todo el confinamiento, porque claro, tuve la posibilidad pues de estar varias horas al día al aire libre, moviéndome, y es en el huerto también donde tengo contacto con gente. Pues empezamos también a relacionarnos, a hablar. La verdad que eso a mí me cambió todo y es la mayor suerte que he tenido ha sido poder estar en el huerto. Bueno, en este testimonio hemos escuchado diversas preocupaciones que tenía esta persona que vivía sola, ¿no? Pero quería preguntarle si ustedes creen que estas preocupaciones pudieran ser similares a las de otro tipo de familias o incluso han podido conocerlas en el estudio que han hecho, ¿no? Si son similares algunas. Hombre, algunas cosas sí son similares, es decir, el miedo. De hecho, nosotros analizamos, preguntamos por el grado de miedo, sentimientos que podían tener las personas por esta situación de COVID y sí vimos precisamente que mayoritariamente había un gran sentimiento de miedo a esta enfermedad e incluso otro sentimiento que aparecía era el de tristeza por la situación de cómo iba pasando, por las personas que empezaban a dar positivo, las personas que empezaban a morir, a aumentarse las cifras. Es decir, eso pues la gente también sentía ese tipo de sentimiento de tristeza, pero luego uno que sí que ha, creo que junto con el miedo, generado precisamente ese comportamiento responsable mayoritariamente que han tenido las personas durante el confinamiento es la percepción de gravedad de esta situación, de esta enfermedad, ¿no? Porque hay una percepción muy grave, una percepción altamente grave de esta enfermedad del COVID. Y luego también, como es lógico, otro sentimiento que ha aparecido es el de enfado. Ha habido también gente que ha sentido enfado por esta situación, ¿no? Que han podido negarla, que creen que ha sido una trampa, que este tipo de situaciones que van con determinado tipo de perfil, que pues también eso ha generado luego consecuencias en el propio clima familiar, que nosotros es lo primero que estábamos estudiando, ¿no? Pero esta situación de vivir sola
sí que es completamente diferente a cualquier otro tipo de estructura familiar en este periodo de confinamiento, porque algo que es importante y que ha dicho la persona que ha intervenido es el tema de la necesidad de encontrarse con los otros. Su situación cambia cuando ya empieza a conectar con los otros, es decir, cuando empieza a reconstruir su red de apoyo. Es decir, la red de apoyo es fundamental para el individuo. Por lo tanto, una persona que vive sola, pues es verdad que surgen o empiezan a surgir determinados tipos de sentimientos, pero que cuando empieza a encontrar el apoyo en otras personas, la cosa empieza a variar, ¿no? Claro, ¿qué pasa con las personas que viven en familia? Pues que la red de apoyo la tiene directamente. A esa familia se convierte en una buena red de apoyo para abordar esos miedos, esas inseguridades, esos enfados, esa tristeza, ese sentimiento de gravedad. Tiene siempre alguien al lado que va a poder mitigar los efectos de ese tipo de sentimientos, ¿no? Y estas preocupaciones que manifestaba tanto Juan Carlos como las del testimonio, ¿son similares en todos los perfiles de familia? Ya decíamos que quizás no por las redes de apoyo, pero en función de las edades de las personas que componen la familia hay diferencias. ¿Una familia heteroparental sin hijos joven manifestaba unos sentimientos o preocupaciones distintas ante la situación que otras familias? Bueno, sí, encontramos que la edad es una variable importante en todos los resultados que hemos obtenido, ¿no? Las personas jóvenes, en este caso sí manifestaban un mayor sentimiento de enfado, son las que percibían pues un clima familiar más conflictivo, quizás precisamente porque sus intereses son otros, no se cumplen sus expectativas, ven toda esta enfermedad desde otro punto de vista. Es verdad también que los medios de comunicación, el gobierno desde el minuto 1 ha estado hablando de que esto es algo que le afecta a las personas muy mayores. Eran los datos que se daban al principio, que las personas que estaban falleciendo eran personas muy mayores, que esto a los jóvenes no les afectaba. Entonces, claro, tenerlos encerrados sabiendo que a ellos no les afecta, pues es muy fácil que pensaran que, oye, ¿por qué tengo que estar encerrado? ¿Por qué tengo que estar así? Y que chocara también pues con las personas con las que se relaciona de manera inmediata, que son sus padres, ¿no? Si ya de por sí la gente joven tiene algunos conflictos en las relaciones con sus padres, que es normal, pues esta situación ha podido generar todavía mucho más conflictos, ¿no? ¿Y cómo se ha podido ver afectado el clima en la familia por estos comportamientos o por esta situación? Hombre, hay situaciones en las cuales nosotros también preguntábamos cuál era la situación previa antes del encierro, ¿no? Y realmente existe una correlación importante. Aquellos que mantenían un clima aceptable, incluso ahora es mejor. Sin embargo, aquellos que ya tenían problemas anteriores, los problemas se podían aumentar en esta situación. Está claro, es decir, es una situación nueva, no existe manual previo, no hay una situación. Cierto que es una situación de crisis, hay diferentes tipos de situación de crisis, pero esta es única. Es la primera vez que podemos acercarnos con el desarrollo económico, social y tecnológico a una nueva realidad, ¿no? Fíjate que también la gente joven utilizaba elementos relacionados con la tecnología digital, pero todos utilizaban la tecnología digital también para comunicarse con los otros. El testimonio que acabamos de escuchar lo dijo. Bueno, primero un sentimiento de miedo, después sintió miedo, hasta que pudo contactar con la vecina. Y a partir de ahí se llamaban. Es un elemento importante en la comunicación con los otros a través de los dispositivos tecnológicos. Esos elementos tecnológicos que siempre se ha criticado. Hay una gran corriente en contra de los elementos tecnológicos porque puede producir o puede perjudicar el desarrollo de las personas, sobre todo en la infancia y la juventud. Ahora nos encontramos con que ha sido una gran solución en una situación en la que hemos estado, ¿no? Y eso es importante comparándolo con la situación anterior, ¿no? También es muy característico. En este caso es un dato muy significativo, es decir, el tema de el aumento que ha habido de llamadas, de videollamadas, de whatsappear con la familia y con sus amigos, como es lógico, ¿no? Hemos visto a nivel social no solo que nuestros abuelos han aprendido a hacer videollamadas, sino que incluso en la propia publicidad, sin comentar las marcas, han utilizado otro tipo de comunicaciones anteriores
cómo era el teléfono y cómo eran las mujeres del teléfono las que nos conectaban, cómo son ellas las que en la actualidad están haciendo videollamadas. Entonces, ese cambio tecnológico que ayuda a la conectividad de las personas es importante. Otro elemento importante son las actividades. Nosotros también estábamos analizando, en este sentido, qué tipos de actividades fundamentalmente relacionadas con el ocio, con la acción en la casa, etcétera, estaban realizando. Es característico también escuchar que proseguía con la actividad de yoga, porque en este periodo, lo hemos visto, todo el mundo se ha puesto a hacer algo y lo ha comunicado por redes sociales, o a tocar la guitarra, o a aprender un idioma, o siempre había mucha actividad en redes sociales que permitía esa diferenciación de tipos de actividades, ¿no?, que permite también sobrepasar este periodo de confinamiento en una situación diferente, en una situación nueva, como la situación nueva en la que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cuál es el papel también que está cumpliendo la tecnología, ¿no? Por eso seguimos en el estudio. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar un testimonio de una familia, compuesta por supuesto por más de una persona, ¿no?, para no compararlo con la persona en solitario que vivió el confinamiento que escuchamos antes, y vamos a conocer de qué forma esa familia ha afrontado el periodo de confinamiento. Yo tengo sentimientos encontrados y tengo muchas luces y sombras en mi experiencia, o sobre todo la que ha ocurrido en mi familia, mi mujer y 2 hijos pequeños, uno de 5 y uno de 1 año. Por un lado estoy encantado de la parte tecnológica, o sea, yo siempre he sido un defensor del teletrabajo. Las horas presenciales en la oficina, 8 horas por decreto, no me parecían ni eficientes ni modernas. Y entonces, que las empresas se hayan puesto las pilas con un teletrabajo eficiente, que puedas trabajar desde casa, que puedas organizarte, para mí ha sido lo mejor que ha dejado esta pandemia. Por otro lado, ha sido dificilísimo la conciliación en casa. Porque claro, con un niño de 5 años y un niño de 1 año, pues imagínate esas mañanas. Teléfonos sonando, correos que responder, niños que quieren desayunos, que se levantan, quieren ir al baño, quieren jugar, ponme la tele, quítame la tele, suena el teléfono, te llama tu jefe, llantos, se pelean. Las mañanas eran una auténtica odisea sacar trabajos para adelante. Con menos concentración, con más interrupciones, era bastante difícil porque los dos trabajábamos y los dos hemos tenido la suerte de mantener el empleo. Y eran empleos de alto rendimiento. Entonces, pues mucho teléfono, mucho correo, mucho ajetreo, y ha sido imposible conciliarlo. A eso súmale los deberes, súmale hacer la comida, mantener la casa limpia. Ha sido dificilísima la conciliación. Otro aspecto que teníamos en contra era la ayuda de los abuelos. Nosotros siempre teníamos ayudas con los abuelos y con esta pandemia no la hemos tenido y la hemos echado muchísimo de menos. Tanto para ir a un médico, tanto para ir a hacer una compra. En esto que puede parecer un desastre, mi mujer y yo, en la unidad familiar, lo llevamos súper bien, porque formamos un buen equipo, nos íbamos turnando, había un buen ambiente, y a medida que pasaba la pandemia decíamos, parecíamos que nos íbamos a matar y lo hemos llevado bien. Sí es cierto que nos dimos cuenta de esto cuando yo me incorporé 2 semanas antes, y ella se quedó sola con los 2 niños en casa trabajando. Ahí sí nos dimos cuenta de lo duro que era para el que se quedaba, porque ya no pudimos formar equipo y aparecieron discusiones. No, yo estoy todo el día fuera trabajando, yo también estoy aquí, no, pues ahora encárgate tú, pues yo no puedo, que ahora llegas, estás llegando tarde. Otro aspecto es que nos veíamos a las 10 de la noche todavía trabajando, tanto porque nos atrasábamos como porque al final estabas todo el día conectado. Y hablo de fin de semana inclusive. A aspectos familiares, el pequeño de 1 año no se ha enterado y se ha beneficiado de tener a sus papis en casa y se han estrechado vínculos. Y nuestra preocupación, entre comillas, pues sí fue el mayor de 5 años que terminaba infantil, y se quedó a medias en terminar el libro de lectura, leía con nosotros, pero no se concentraba igual, los deberes les costaba mucho hacerlo. Teníamos nosotros una discusión interna de si estaba viendo mucha tele, poca tele, la tablet, le teníamos que enchufar la tablet para nosotros tener ese rato para poder o hacer la comida o que dejara tranquilo. Teníamos esa discusión de si estábamos abusando de la tablet y de la tele.
Y después, inevitablemente, una cosa que nos llamó la atención es que él no echó de menos salir a la calle, estaba súper bien. De hecho, le decía que le gustaba estar en casa con papá y mamá, que eso fue un aspecto que también nos tocó, porque claro, durante la semana no estamos con los niños. Pero sí fue curioso que después el grande tuvo un pequeño reticencia a salir a la calle. Cuando ya se pudo salir, los 2 primeros días no quiso salir. Nos comentó que había virus en la calle, que no quería salir, que estaba bien en casa, que no le apetecía, que no le hacía falta. Afortunadamente pedimos algunos tips, algunos consejos a gente, y con los que nos dieron, la verdad que tengo un familiar que es psicólogo y nos dio un par de tips y funcionaron. Le pusimos en la tele niños que estaban ya en la calle, le hablamos de buenas noticias, salió el hermano y vio que el hermano llegaba y que no había problemas, y ya después cogió carrerilla y ahora ya quiere salir a la calle con normalidad. Bueno, pues de este testimonio a mí personalmente me ha llamado mucho la atención cuando hablaba de las dificultades para la conciliación, ¿no? de la vida personal y laboral, la educación de los niños en casa, a diferencia del primer testimonio. Son problemas diferentes que se ha encontrado esta familia a la hora de abordar el confinamiento. No sé si dentro del estudio esto se ha manifestado igual como una situación que ha vivido el resto de familias, si no, si hay coincidencias. Hay 2 aspectos que nosotros preguntamos, precisamente tiene que ver con el teletrabajo, con las rutinas y también con aquellas personas que, bueno, en este caso son familias, pero los jóvenes que están estudiando y han tenido que pasar al estudio online, ¿no? Cómo eso le podía estar afectando en toda esta situación, ¿no? Y hemos encontrado precisamente cómo en el caso de teletrabajo, claro, aquellos que han podido teletrabajar, han podido teletrabajar y lo valoran de manera positiva, con esos sentimientos encontrados, porque en cierta medida en el contexto familiar ha habido ayuda y entendimiento para poder llevar a cabo esto. Es decir, si no hay un acuerdo entre la pareja, ambos estaban teletrabajando, si no hay un acuerdo entre ambos y no hay una conciencia clara de la importancia que es ese momento, hubiese sido imposible teletrabajar en casa, y luego también con las características de la familia de 2 niños pequeñitos. Es decir, conciliar, lo que tú estabas comentando, yo creo que es un aspecto que es fundamental en este proceso, ¿no? Es decir, yo creo que sería como la palabra clave de todo lo que hemos vivido en el contexto familiar, es decir, las posibilidades o no de la conciliación y cómo las familias han podido resolver este tema de la conciliación, pero no ahora. Es decir, yo creo que este problema de la conciliación, si desde hace muchos años siempre hemos venido hablando de la necesidad de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, ahora es que es innegociable hablar de la conciliación, por lo que hemos escuchado. Es decir, que han hecho malabarismo, bueno, me ha salido mal la palabra, han hecho juegos malabares para poder el conciliar en este tipo de situación, ¿no? Sin embargo, aquellas personas, los jóvenes, que eso sí no lo encontramos, que tenían que pasar a esa modalidad online de estudio, sí han manifestado más dificultades de adaptación a esa situación y han visto o han vivido una situación mucho más conflictiva dentro de la familia por yo creo que el estrés que supone el poder perder un curso, el que no sabían qué podía pasar, el no tener los medios, no tener los recursos, no tener acceso a internet en algunos casos de los estudiantes, el hecho sobre todo de aquellas personas que estaban terminando ciclo o terminaban un ciclo educativo o ahora tienen la BAU, aquellos que tienen la BAU o los estudiantes universitarios que terminan un grado, que están estudiando un máster. Nosotros que estábamos en la universidad hemos vivido pues, mucha presión, mucha tensión en el alumnado por todo este tipo de situación. Por eso ellos lo han vivido de otra manera y eso que han vivido lo han podido reflejar en su contexto familiar. Con los pequeños, como ha comentado el oyente que hemos escuchado, pues lo han sabido resolver porque los pequeños, pues en cierta medida, sí ha habido dificultades para poder organizarlos, ¿no? Pero en realidad aquí hay un aspecto muy importante que es también las rutinas, ¿no? Es decir, tanto en el testimonio anterior como ahora, el mantener la rutina, también eso ayuda a una vida personal y a una vida familiar, ¿no? En la misma línea, nosotros en el estudio habíamos colocado 2 preguntas, ¿no? Que también, ¿qué va a pasar después? Pero situándolo con el tema del empleo y con el tema del aprendizaje, ¿no?
Con respecto al empleo, había una actitud más positiva, es decir, creían, y es una percepción, que en el futuro tendrían posibilidades de seguir trabajando. Sin embargo, no sucede lo mismo con el estudio. Realmente ellos se sentían como que iban a perder el año. Entonces esa situación consideramos que está más relacionada con la edad, es decir, de la misma forma que antes decíamos que el joven estaba más enfadado y el adulto tenía mucho más miedo, en la situación de confianza hacia el futuro los mayores tienen mayor confianza hacia el futuro que los propios jóvenes, ¿no? Es muy característico también que lo que hablábamos antes sobre el uso tecnológico dentro de la familia. No sabían si lo estaban haciendo bien, no estarán abusando, no están abusando de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pone de relieve tanto el empleo como los estudios y la tecnología digital, pone las vergüenzas sociales, las pone a la luz. Es decir, lo que ha hecho la situación de confinamiento es ver que siempre nos llenábamos la boca sobre el teletrabajo, pero en definitiva no estábamos preparados para ello. Desde el ámbito de los estudios, la universidad, esa brecha incluso social y económica, tecnológica existente se manifiesta en estas situaciones. No estábamos preparados tampoco para las brechas relacionadas con los estudios. Y en el ámbito tecnológico tampoco tenemos herramientas para saber cómo la tecnología puede ayudarnos al desarrollo familiar. Entonces, son 3 elementos importantes que creo que nos tienen que hacer pensar para establecer estrategias reales, importantes, para la mejora de la familia. Antes lo estaba comentando y lo estaba subrayando ahora Juan Carlos, ¿no? Que cuando ellos dos estaban juntos, el clima familiar era mucho mejor desarrollar las tareas asociadas a los elementos que podían realizar. Cuando uno de los elementos, cuando uno de los padres, o el padre, la madre, es quien tiene que salir, ahora empiezan otros conflictos diferentes. Entonces, estas nuevas realidades, que las dicen así, como nueva realidad, realmente es una realidad, es una más, porque las anteriores tampoco es que fueran antiguas, que no podemos definir. Es decir, nos hemos hinchado también de tantos conceptos que al final lo hemos incluido en nuestros diálogos comunes, como que distancia social. El concepto de distancia social para nosotros es un estigma, es una separación. Entonces estamos concibiendo la sociedad realmente desde un punto de vista del estigma, ¿no? Entonces, un poco de resumen, son los 3 elementos, ¿no? Relacionados con el empleo, relacionados con los estudios y relacionados con el papel de la tecnología digital. Por supuesto, aquí se hace más evidente algunos elementos con el testimonio anterior. Hay elementos más de relación en un espacio delimitado en el cual hay 4 miembros, entonces es muy clara. Puede existir o no mayor conflicto en la medida del clima que se desarrolle. Para ir terminando el debate de hoy, quisiera aprovechar un poco pues lo que Pedro acaba de comentar y preguntarles acerca de los retos que se pudieran derivar o proponer a raíz de este estudio con respecto a nuestra sociedad, sanidad, educación, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que esta situación histórica, ¿no? Y esta crisis, y una gran crisis, porque esto nadie podría pensar que hubiésemos estado 2 meses, 3 meses confinados y parado todo. Creo que tiene que ser una gran oportunidad para aprender de ello y generar cambios muy importantes, y en la línea de lo que estaba comentando Pedro antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, todo lo que tiene que ver en el ámbito educativo, porque yo creo que hemos hablado se ha hablado mucho de la crisis sanitaria, se ha hablado de que el sistema sanitario no estaba preparado por los recortes, por todo lo que había para responder a una situación de crisis tan grande como ha habido, que se ha llevado muchas personas por delante, pero ahora mismo, en estos momentos, es cuando está empezando a salir el otro contexto fundamental para el desarrollo humano, como es la educación. Y ahora vemos también cómo estamos ahora aterrizando y viendo, oye, el sistema sanitario, sanidad pública, eso yo creo que nadie lo duda,
Pero ahora estamos hablando de escuela pública, porque hemos visto también cómo ahora la escuela pública no ha sabido tampoco dar respuesta a las grandes necesidades y, como decía Pedro, pues nos han sacado las vergüenzas sociales que hemos tenido, ¿no? Esa gran brecha digital que existía, y luego también que el profesorado, y yo me incluyo, no estamos preparados para utilizar esas nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Esta mañana, hablando también en otro grupo de trabajo, una chica comentaba que el profesorado solamente está utilizando en el ámbito educativo un 10% de los aportes que nos dan las nuevas tecnologías. Y en cuanto a preparar documentos didácticos, a preparar una clase de una manera completamente diferente. No es una videoconferencia y dar un rollo y luego poner una actividad para que luego la haga, o poner un power y luego una actividad, una ficha. Eso no es trabajar online, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo esto todo supone una gran oportunidad para efectuar unos cambios importantes tanto en el sistema sanitario como aquí en el sistema educativo y, por supuesto, en el sistema familiar, en el contexto familiar, ¿no? Todo esto que estamos hablando de la conciliación. Ahora la conciliación tampoco puede ser negociable. Hay que apostar por esa conciliación porque nos va la vida en ello también, ¿no? Yo creo que corremos el grave riesgo de olvidar los sueños confinados, por llamarlo de alguna forma. El primer testimonio y el segundo testimonio son muy claros. En esa situación has tenido tiempo para repensar qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Con buenas intenciones, que realmente esto iba a cambiar después. Y cuando estamos en el proceso ahora de salida, estamos viendo que parece que existe una tendencia a tirar otra vez hacia atrás. A tirar a un modelo que era el que conocíamos, que lo estamos valorando como positivo, olvidándonos quizás todas esas vergüenzas que antes estábamos hablando, ¿no? Yo creo que hay un reto económico importante. La economía sigue siendo la base para el desarrollo social, es uno de los principales indicadores, casi todos los indicadores son los que siempre aparecen primero, son los económicos para el desarrollo de la persona y de la familia, y hay que repensarse si realmente la fórmula que teníamos antes ahora la podemos desarrollar, sobre todo porque tenemos la situación de ERTE, salidas de ERTE, condiciones económicas con las salidas de ERTE. Otro de los elementos importantes y retos que tenemos es el tecnológico. Tecnológico de acceso, pero no solo de acceso, sino antes Juan Carlos estaba hablando del conocimiento como docente, y me incluyo también. Tener competencias para el desarrollo tecnológico, para que realmente la tecnología esté a favor nuestro, no solo en el empleo, sino en el aprendizaje. Tenemos un reto no solo de acceso, de conocimiento y de productividad. No se trata de hacer lo mismo que hacíamos antes con la actualidad. Muchas veces hay muchos estudios que sitúan el ámbito educativo como uno de los ámbitos sociales más lentos en la transición tecnológica. Y realmente yo con algunos compañeros siempre digo que los mayores avances que hemos dado parece en la educación es pasar del acetato al PowerPoint. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que realmente pensar que aquel profesor subido en una tarima que mandaba su speak durante 2 horas, eso tendría que pasar a una nueva vida, porque ahora con la cantidad de información y acceso a la información que tenemos, el conocimiento lo tenemos que crear entre todos. Es la única forma de buscar alternativas, creatividad, innovación en las situaciones actuales, porque está claro, y creo que fue lo que decía, es decir, no esperes resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y por último destacaría, añadiendo a los comentarios que también Juan Carlos nos acaba de comentar, conciencia social. Conciencia social para un nuevo, no una nueva realidad, sino para un modelo. Tenemos la oportunidad, antes lo decía Juan Carlos, de hacer un nuevo modelo social, más igualitario, más democrático, mejor compartido. Porque tanto las empresas como las administraciones públicas lo primero que han hecho son colocar acciones de recaudación económica.
Por eso decía en un principio que parece que la tradición vuelve a tirar de nosotros en modelos que han cambiado, ¿no? Hay pues municipios que lo primero que hicieron fue el pago de las zonas azules, por ejemplo. Esa es la mayor primera acción que realiza un ayuntamiento. Hombre, era para que tú pudieras aparcar después, pudieras encontrar aparcamiento. Para que había movilidad, ¿no? Por el tema económico. Es decir, realmente ¿en dónde estamos colocando el acento? ¿Lo estamos colocando en las personas o volvemos a colocarlo en una tradición que, por cierto, yo por lo menos a mis alumnos siempre les digo lo mismo? Aprovechen, porque desgraciadamente mi generación se ha equivocado. Mi generación no ha dado respuesta con todos los adelantos económicos, tecnológicos, sociales, sanitarios. No hemos dado solución. Pero hay Pedro, dos cositas que son claves, creo que nos ha dado esta situación, ¿no? Un ejemplo es todo el tema de las tecnologías, todo el tema de los móviles, el tema de las tablets, el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Que había gente rasgándose las vestiduras porque todo eso era malísimo y eso había que un poco dejarlo fuera. Había discusiones si móvil en clase o no, y que no se podía llevar móviles a clase, y sin embargo hemos llegado, el otro día vi un chiste de alguien que decía, en 2019 los móviles hay que dejarlos fuera de clase, y en 2020, ¿dónde está el móvil, por favor? Utilicen el móvil, ¿no? Porque era la única manera, en muchos casos, gente que no ha tenido opciones a tener acceso a Internet, pues ha sido una salvación. Pues ahora no volvamos otra vez para atrás. Ese es uno de los grandes, por lo menos, avances que hemos podido hacer. Y lo otro es la propia movilidad, que a pesar de estar restringidos, confinados y demás, no hace mucho, bueno, todo el mundo está hablando de la importancia de la movilidad a través de la bicicleta. Y recuerden el gran problema que se nos había creado en esta ciudad, porque el ayuntamiento había aumentado el carril bici enormemente, ¿no? Y habían críticas tremendas. Y ahora resulta que eso también ha tenido que venir para quedarse, ¿no? Es decir, que ahora utilicemos otros medios de transporte que son mucho más saludables, que favorecen todo lo que es un desarrollo sostenible y demás. Y encima el individuo pues puede también tener situaciones más de salud, ¿no? Con esto, ¿no? Es decir, que a eso es lo que nos referíamos antes con la oportunidad para cambios, ¿no? Y cambios en todos los sentidos, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? A lo largo de la historia, por ejemplo, cuando se inventó la luz, fue muy criticado por la parte de la Iglesia, simple y llanamente porque no obedecía a la ley natural de la división del día y la noche. Si la noche se había creado y el día se había creado, entonces cada avance en el ámbito tecnológico siempre ha tenido un retroceso o una dificultad en el ámbito cultural, ¿no? Pues muchísimas gracias por sus aportaciones. Con los retos que hemos debatido en esta mesa les dejamos para reflexionar y finalizamos aquí nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Siempre que quieran, pueden escuchar nuestros podcasts en la página web de la Asociación Estia, www.asociacionestia.org. Recordarles que disponemos de un correo electrónico del programa al que pueden remitir sugerencias, dudas o propuestas con respecto al contenido que hemos tratado. Este correo es tomalapalabra@asociacionestia.org. Ha sido un placer contar con ustedes al otro lado de los micros. Les esperamos en el próximo programa de Toma la Palabra. Asociación Estia. Hablemos en positivo.